Mientras que en las ciudades venezolanas nos preocupamos por las colas, la inseguridad, el desabastecimiento, los problemas que hay a nivel de salud pública, nos olvidamos de que existen muchísimas otras personas en nuestro país que viven en lo que se conocen como zonas rurales, que tienen quizás estos mismos problemas más agravados o que en muchas ocasiones inclusive no son alcanzados por las políticas públicas que emanan desde los diversos niveles de gobernabilidad. Estamos hablando de zonas como Maniapure. ¿Sabe usted dónde queda este sector? En la que evidentemente se ha puesto de manifiesto una vez más la solidaridad del venezolano. Estamos hablando de un proyecto que se llama Fundación Proyecto Maniapure, que surge justamente para ser un brazo ejecutor o para ayudar a lo que se conoce como el Centro La Milagrosa. ¿De qué estamos hablando? Pues hoy lo va a conocer con nosotros. ¿Qué está pasando en esa zona del país y cómo las iniciativas de muchos venezolanos que están haciendo vida allí en pro de la calidad de vida de las comunidades, pues puede mejorar o puede replicarse en otras zonas de Venezuela? Ese es nuestro tema el día de hoy. Bienvenidos a Soluciones, como todos los días, en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que lo hace posible. Les invitamos, como siempre, a que participen con nosotros con todos sus comentarios y sus dudas respecto al tema a través de la cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Les presento a quienes nos acompañan la mañana de hoy para conversar sobre esto, para dar a conocer lo que es la Fundación Proyecto Maniapure. Probablemente usted ya ha escuchado hablar de ellos. Les doy la bienvenida, entonces, sin más preámbulo, a la licenciada Verónica Socas. Ella es licenciada en educación, además tiene una especialidad en responsabilidad social empresarial y es la directora ejecutiva de la Fundación Proyecto Maniapure. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, Verónica. Un gran placer tenerte por acá con nosotros. También nos acompaña en esta ocasión Alexandra Marcano. Ella es médico internista, también directora médica de la Fundación Proyecto Maniapure. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días, gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Estas dos personas, además de ostentar cargos bien importantes dentro de esta institución, tuvieron la dicha de en algún momento de sus vidas trabajar de la mano con esta comunidad. ¿Dónde queda Maniapure, licenciada? Maniapure queda en el noreste del estado Bolívar, muy cerca de Caicara del Orinoco. Lo atraviesa, por así decirlo, la carretera nacional que va de Caicara del Orinoco hasta Puerto Ayacucho. Ok. Aproximadamente está a 150 kilómetros de Caicara. De Caicara, o sea que hay que rodar bastante para poder hora y llegar media. allá. Sí. Más o Hora y menos. media. Ahora, ¿por quién está compuesta esta comunidad? Bueno, esta comunidad tiene aproximadamente 8.000 personas. Estamos hablando de un área de influencia, es Maniapure y otras comunidades adicionalmente alrededor. 42 comunidades, de las cuales 8 son indígenas de la etnia ñapá. Y los otros son criollos venezolanos, agricultores y ganaderos que viven en ambiente extremo rural. Y zonas bastante alejadas, Bastante digamos, de la dispersas. civilización, Sí. de las ciudades como Sí. tal. ¿Cuál es la realidad de las personas que viven en esos lugares en nuestro país? Bueno, podemos hablar con propiedad de Maniapure y sus zonas de influencia. Podemos decirte que no tienen agua por tuberías, no tienen luz eléctrica, no tienen centros de salud cercanos con especialistas, por lo que una persona que esté muy enferma tiene que rodar de Maniapure a Caicara hora y media. Es decir, que no se preocupan tanto por las fallas en los servicios, sino que definitivamente ni siquiera cuentan con ellos. Ni siquiera cuentan con ellos. No. Ahora, de todos estos problemas, ¿cuál es el que más llama la atención? Bueno, quizás el aspecto de salud y educación son las dos aristas en las cuales nosotros trabajamos más precisamente porque son donde ocurren las mayores fallas. Básicamente, respecto a salud, porque la asistencia es muy básica, simplemente médicos generales o médicos con especialidades básicas que están en las zonas más lejanas, por lo cual necesitan trasladarse hora y media, 2 horas para llegar, y
estas personas que tienen muy bajos recursos por lo general no pueden trasladarse a estos sitios. ¿Okay? Es así. Ahora, ¿cómo comienza la intervención social en este tipo de comunidades? ¿Quiénes son las personas que trabajan para mejorar la calidad de vida de quienes allí habitan? Bueno, Fundación Proyecto Maniapure tiene desde el año 2000 constituida formalmente, pero desde el año 1968 la familia Cuenot Borjas, con su Fundación Cubo, empezó a viajar a Maniapure por aventura, observó la realidad del lugar y decidió tomar acciones en salud y educación. Nuestro presidente, el doctor Tomás Sanabria, como estudiaba medicina, también viajó con su familia para allá y bueno, dijo, algo tenemos que hacer aquí. Se hizo una alianza con la Asociación de Damas Salesianas y el Centro La Milagrosa se maneja entre Asociación de Damas Salesianas y Fundación Proyecto Maniapure. Aquí te estoy resumiendo brevemente, bueno, muchas décadas de trabajo. Ahora, allí hay algo que me interesa. ¿Cómo comenzó esto del Centro La Milagrosa? ¿Qué fue lo que se hizo en esos inicios? Bueno, esta familia, Cuenot Borjas, que fueron los primeros que llegaron a esta zona, al detectar estas deficiencias importantes, tanto en educación como en salud, que es lo que le venía comentando, tomaron un área para iniciar un proyecto. La señora Beatriz Cuenot, que es la tía del doctor Tomás Sanabria, empieza con una escuelita. Luego, ya estando Tomás Sanabria activo como médico y queriendo ayudar en el aspecto de salud, se deciden en la familia adquirir otra área que estaba desasistida, que no había como un terreno baldío. Un terreno, sí, que tenía unas construcciones. Eso se fue arreglando y ahí se instaura el primer ambulatorio planteado como un ambulatorio rural tipo 2 de asistencia muy básica. Y a través de estas alianzas que Verónica estaba comentando, que luego se hicieron más concretas con las universidades de mayor prestigio del país, se empezó a traer médicos para cumplir su artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, que nosotros llamamos rural. Exacto. El año de ejercicio rural. El año de ejercicio rural. En una zona rural. Exacto. Ese es el arranque. Luego se añaden muchas otras cosas. De las cuales vamos a hablar sin lugar a dudas en este programa. Bolívar, aproximadamente unos 125 kilómetros de Caicara del Orinoco, se encuentra una población que se llama Maniapure. Es una de las tantas comunidades en nuestro país que se encuentra prácticamente desasistida por parte de las políticas públicas. Allí no hay agua, no hay servicio de agua potable, no hay electricidad y mucho menos había o existía lo que era la atención médica primaria, ni siquiera. Todo esto cambió en el año 1968, cuando un grupo de personas comenzaron a trabajar y a construir algo que hoy por hoy se llama el Centro La Milagrosa. ¿Qué es el Centro La Milagrosa? El Centro La Milagrosa es un ambulatorio, pero además de eso se ha convertido en un eje motor de la comunidad porque hay una biblioteca donde los niños y los jóvenes pueden ir a hacer sus tareas, pueden ir a investigar, contamos con internet satelital, ya que usamos la telemedicina como una herramienta de consulta, hay un teatro y hay cancha deportiva, entonces es un lugar al que puede ir cualquier persona de cualquier edad a realizar diferentes actividades. Fue algo que nació pues como una pequeña escuela, pero hoy por hoy ha crecido bastante y ha sido un proyecto en el que ustedes se han podido involucrar desde bien cerca. Ambas tuvieron la oportunidad de ir al Centro La Milagrosa y trabajar allí durante un tiempo. ¿Cómo fue esa experiencia, doctora? ¿En qué año usted pues pudo asistir a este lugar? Bueno, la primera vez que yo voy a Maniapure es en 2005, como parte del programa de pasantías del último año de medicina. Este sitio me produjo gran impacto, siendo que yo había trabajado y había ejercido medicina siempre en la ciudad. Y eso me llevó a decidir tomar un año para hacer
mi artículo 8, el año rural, allá en 2007 a 2008. Ahora, ¿qué sentiste cuando llegaste a ese sitio? ¿Qué se ve? Bueno, primero la belleza de los paisajes venezolanos, de los llanos. Esto es una zona muy especial que está mezclada el macizo guayanés con el llano, lo cual hace que sea un espectáculo. Es una maravilla natural. Sí, es una maravilla. Más allá de Más eso, allá- la situación de las personas. Sí, ¿Llegó a conmover eso en algún momento? Por supuesto, por supuesto. Ver cómo las personas viven en estos ámbitos rurales que discrepa mucho de nuestra vida. Uno no lo entiende a cabalidad y lo digo siempre hasta que visita estas zonas, hasta que ve cómo viven las personas allí, las carencias que tienen. Desde el punto de vista médico produce gran impacto lo distinto de cómo es la medicina en este ambiente comparado a cómo uno fue educado, ¿no? Claro. Me refiero básicamente a tener todos los equipos, los aparatos, con una tomografía hago este diagnóstico, con un ecocardiograma resuelve un problema, en cambio allá tiene simplemente las cosas más básicas. Trabajar con las uñas prácticamente. Sí, sí. Y bueno, y como, aunque es un ambiente bastante precario en cuanto a los insumos básicos, las medicinas que hay, la parte sanitaria, la gente vive feliz igual, es muy noble. Nos enseñaron a nosotros, creo que Verónica también tiene un poco de esto, de ese intercambio prácticamente cultural que se hace con estas personas. Qué bueno. Tanto de crear grandes amistades y ser un poco el motivo de querer seguir yendo para allá. Cambia la ayudando. vida de Sí, quienes a se mí me enrumban cambió en la esto vida. del voluntariado, ¿no? Sí. Sí. En tu caso, Verónica, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, decidí dar un año de clases rurales, renuncié a mi trabajo aquí en la ciudad. Lo que puedo decir que más me impactó fueron los bajos niveles de lectura, escritura y cálculo de los niños. Por ejemplo, niños de tercer y cuarto grado que solo sabían escribir su nombre. Y lo único que pensé fue, bueno, si a estos niños les toca salir de Maniapure e ir a cualquier otro lugar del país, van a tener los peores trabajos. No van a poder decidir qué trabajos tener. Claro. Porque no tienen las herramientas. Entonces, bueno, un poco desde la biblioteca del ambulatorio, lo que hice fue ayudarles en sus tareas escolares y tratar de elevar esas herramientas básicas o herramientas para la vida. Yo creo que a mí lo que más me impactó en el aspecto natural es el verde de Maniapure, porque no se compara con el verde de Caracas. Puedes ver muchas tonalidades. Y yo creo que la gente, lo que dice Alexandra, poder conocer a otras partes del venezolano, que muchas veces en la ciudad no tenemos ni tiempo de hablar, allá hablé mucho con mucha gente y bueno, yo creo que te permite conocer de manera integral tu país. Así es. Y conocerte a ti mismo también, descubrir qué tanto tienes como venezolano para darle a otros y hacer de pues, un mejor país, una mejor comunidad. Sí, en es general. así. Ahora, más allá de todo esto que hemos estado conversando, porque es bastante bonito escucharlas y decir, mira, vive esto, cambió mi vida en este sentido. Quisiera saber cosas un poco más técnicas. ¿Por qué nace en sí la Fundación Proyecto Maniapure, siendo que el Centro La Milagrosa ya existía? La fundación nace un poco para darle o ser el brazo de apoyo de Fundación Cubo y de Damas Salesianas. Y detrás de estas instituciones muchas otras que han sido aliadas y nos ayudaron a darle forma, lo que habla la doctora Alexandra. La UCB envía pasantes, entonces de esa manera, y la Universidad Santa María, perdón, también, y de esa manera garantizamos un equipo médico todo el año en el ambulatorio. Entonces es un poco darle vida o garantizar la calidad del servicio que se presta en la zona. Es decir, que este intercambio académico que se hacía o esta prestación de alumnos que iban a Maniapure, ¿se hacía ya antes de ser constituida la fundación?
No, se hizo con la Ok. Fundación Proyecto Maniapure, se hizo un convenio. Ok. Que, bueno, sigue vigente, incluso hay pasantes que pueden viajar a Huanquén y a Camarata, donde también se ha replicado la iniciativa de la telemedicina. Qué impresionante. Vamos a hablar de esto de la telemedicina en unos pocos minutos. Antes me gustaría comentar un poco sobre el aspecto educativo. ¿Qué pasa allí? Bueno, lo que sucede en las escuelas rurales de Maniapure es que no hay suficientes maestros. Entonces, un maestro da varios grados. Por ejemplo, el maestro de primer grado da primero, segundo y tercero. Ok. Hay un fenómeno que se llama extraedad, es decir, que los niños pueden tener 12 años y estar en tercer grado por todo este tema que te estaba comentando de que no han adquirido las competencias básicas. Y otro es que no hay una supervisión constante. Entonces, pues los niños pueden desertar de la escuela, muchos niños, como sus padres se dedican a la ganadería, tienen que durante el mes de mayo, abril, dedicarse por completo a preparar el ganado para la época de lluvia, esa es una realidad, faltan mucho a la escuela y no tienen en casa quien los ayude a, digamos, con lo que aprendieron ese día en la escuela. Claro, porque en este caso entonces también el proyecto educativo o el sistema educativo debería adaptarse a las necesidades del entorno. No estamos en una ciudad, estamos en áreas donde hay otras prioridades, por decirlo así. Tenemos que hablar sobre muchísimas otras cosas. Por ejemplo, ¿es este un proyecto que no solo atrae voluntariado nacional? Hay también personas que prestan asistencia que vengan de otros países se ocupan de atender a la población de Maniapure. ¿Solamente voluntariado venezolano? Sí, bueno, en principio los líderes, el líder de Maniapure, de La Milagrosa, es el médico que está haciendo el rural, acompañado de un equipo de pasantes de los últimos años de bioanálisis, nutrición, odontología, de estas universidades con las que tenemos contacto. Pero ciertamente también hemos tenido muchas visitas de voluntarios internacionales, convenios que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo con universidades como la Universidad de Navarra, por lo menos, que, por ejemplo, que envió estudiantes de medicina a vivir la experiencia de la atención médica rural en un país como el nuestro, que fue muy enriquecedor para ellos, básicamente por ver enfermedades que jamás en su vida verían estando en su país de origen. También ha habido voluntariado en las áreas de educación con un grupo de franceses que incluso se entusiasmaron tanto con Maniapure que formaron su fundación aparte en Francia y anualmente enviaban a 2 personas por un año para ayudar a la comunidad. ¿Eso se continúa haciendo? Ellos cumplieron su plan, ellos ejecutaron un plan de 10 años, lo cumplieron, lo llevaron a cabalidad, fueron los que mantuvieron activa la biblioteca y la parte de educación y también un poco actividades de desarrollo productivo que, bueno, Verónica luego les conversará más. ¿Y quiénes asumieron esas responsabilidades que tenían estos voluntarios franceses allí en Maniapure? La Fundación. Fundación Proyecto Maniapure, pues al término de este gran proyecto, decidió continuarlo en vista de los logros y de lo que pedía la comunidad. La comunidad seguía pidiendo la biblioteca, pedía la caja rural, etc. ¿Qué es eso de la caja rural? La caja rural fue como una especie de banco, porque como la comunidad queda tan lejos, que estos chicos franceses iniciaron en la comunidad, que ahorita lo estamos reactivando. En la actualidad también tenemos proyectos de desarrollo productivo, tenemos un programa llamado Maniapure Emprende, cuyo objetivo es simplemente pues, desarrollar actividades productivas de la zona. ¿Qué tipo de actividades? Por ejemplo, artesanía indígena, porque esta comunidad, como dijo la doctora Alexandra, es una comunidad indígena también y criolla, ganadería, agricultura, actividades que sepan hacer la gente de la comunidad y además que esté interesado en hacer. Que no vengan de aquí de Caracas, de nuestros intereses o nuestras ideas de acá, sino que surjan del interés de ellos. ¿Por qué?
Porque los jóvenes migran de Maniapure, esa es una realidad, ¿Por qué migran? porque no hay trabajo en Maniapure. ¿Algo que agregar, doctora? Sí, básicamente con este proyecto de emprendimiento social buscamos detectar en la comunidad qué, qué hacen ellos, qué pueden aportar, en qué son útiles, cuáles son sus destrezas, habilidades. Es un estudio que Verónica y el equipo de Maniapure Emprende han estado haciendo genial. En base a esto se les instruye, se les da herramientas para que desarrollen proyectos que les van a producir a ellos algunos beneficios, tanto laborales como Verónica bien dice, algo en lo que ellos puedan ocupar el tiempo en la zona que les dé dinero, que Así les... es. Estimulan el emprendimiento en la zona. Exactamente. Claro. Aparte de, digamos, las actividades agrícolas, ¿qué otras cosas le interesan, digamos, en materia productiva a la comunidad de Maniapure? Por ejemplo, te puedo hablar muy claro de los indígenas de Ñepá y es su artesanía. Muestra de ellos este collar Muy que bello, yo tengo además. puesto el día de hoy. Lo utilizan las mujeres para adornarse, es su único adorno. Y es una manera de preservar su cultura, pero además de trabajar sin salir de Maniapure, porque los eñepás viajaban 5 horas hasta Puerto Ayacucho para vender en Puerto Ayacucho sus collares o sus cestas. ¿Y ahora qué hacen? Ahora las producen allá, nosotros identificamos varias familias de artesanos muy comprometidos con cosas muy lindas y nosotros las traemos acá. Es decir, nosotros las compramos directamente en su comunidad. ¿Y dónde las venden, ese tipo de cosas de artesanía? Bueno, hay varias tiendas en Caracas, en la sede de la fundación también se pueden comprar y bueno, ahorita como es diciembre hemos ido a varios bazares. ¿Y es un dinero que va directamente a la comunidad, a las familias que lo fabrican? Por supuesto, ¿O la sí. fundación se queda quizás con un poco de porcentaje de esto? El artesano recibe el dinero que cueste su artesanía y además otra parte va para reinvertirse en proyectos justamente de emprendimientos. ¿Cómo les va con el tema del turismo en Maniapure? ¿Han un poco impulsado o trabajado en esa área? La familia Cuenot Borjas es la que trabaja más el aspecto turístico. Fundación Proyecto Maniapure por los momentos no trabaja con el turismo porque no existe la infraestructura en la actualidad para poder llevar turismo. Y tendría que ser un turismo muy específico, de aventura, de otras experiencial, cosas. Sí. en todo caso. Sí. Qué interesante, qué interesante. Ojalá que en un futuro pues muy cercano esto pueda ser una actividad que también pueda desarrollarse en Maniapure para que las personas no solamente conozcan de este proyecto del Centro La Milagrosa, sino también de quienes habitan en esa región del país. En términos de desarrollo productivo, ¿se pudiera decir que también cabe el concepto de desarrollo sustentable? Claro, porque si esta comunidad logra tener algunas actividades productivas de su interés y que sean rentables, no van a tener que emigrar. Entonces la comunidad no se separa, no se disgrega, ¿entiendes? Las generaciones pueden permanecer unidas. ¿Y qué tipo de profesionales asisten a la comunidad y los capacitan justamente para que desarrollen ese tipo de actividades productivas? Bueno, en principio el equipo de la fundación ha tenido el primer contacto, aparte del equipo médico, tenemos muchos otros profesionales, ingenieros, educadores, comunicadores sociales, personas que se han ido involucrando a lo largo de tantos años con nosotros, no solamente para dar aportes monetarios, que por supuesto que nos interesan, pero nos han dado muchos aportes intelectuales. En base a esto es que han surgido muchos proyectos como los de emprendimiento. Qué bueno. ¿Qué ofrece la Fundación Proyecto Maniapure en materia educativa y cómo se involucra en esto la Fundación Cubo y la Asociación Damas Salesianas? Te explico. Beatriz Cuenot, quien dio inicio a todo este movimiento, empezó con una escuelita en la década de los 60. Esa escuelita hoy en día es una escuela que pertenece al Ministerio de Educación, o sea, es una escuela oficial. En el ambulatorio La Milagrosa o en el centro La Milagrosa tenemos una biblioteca que lleva el nombre de Beatriz Cuenot en su honor
y lo que hacemos es apoyar a los estudiantes con computadoras, internet, libros. Está muy bien dotada, logramos dotarla con textos escolares, novelas, cuentos infantiles, diccionarios, enciclopedias, de todo, para que los muchachos puedan hacer sus actividades. Pero además de eso colaboramos con las escuelas, promocionando la lectura, la escritura, y se trata de integrar un poco lo que es el Centro La Milagrosa a las escuelas más cercanas, porque sucede que en Maniapure no hay transporte, es decir, no todos los niños tienen la posibilidad de asistir a la biblioteca, solo los que viven más cerca. Entonces, en algún momento nos dimos cuenta que también la biblioteca pues tiene que ir a las escuelas, y en la medida de nuestras posibilidades pues visitamos estas escuelas cercanas. ¿Y a cuántos niños atienden? Bueno, la escuela del frente, digamos, de La Milagrosa tiene aproximadamente 170 alumnos. Entonces, podemos atender diariamente entre 20, 5 alumnos. Depende mucho de cuántas tareas tengan, depende mucho de la época del año que sea. Siempre los periodos vacacionales son bajos, pero luego cuando tienen evaluaciones van todos juntos. Y siempre hay allí un docente que esté presto a atender a los niños, a ayudarlos con las dudas que tengan para las tareas. Sí, eso es lo que procuramos, porque la biblioteca no puede estar abierta sin alguien que sepa cómo ayudar pedagógicamente a los niños para avanzar en sus procesos de aprendizaje. ¿Y ha tenido la biblioteca quizás en algún momento que cerrar porque no hay una persona que pueda encargarse de eso? Justamente este año, ante esta crisis educativa que vive nuestro país, no hemos encontrado un maestro que pueda trasladarse, o sea, que tenga la posibilidad de trasladarse y de vivir allá. Y los que viven cerca, aunque quieren, no tienen la manera de ir y venir todos los días. Entonces se hace muy difícil. Justo el día de hoy tuve una entrevista con una chica de la comunidad, así que bueno, creo que el problema quedó resuelto, pero tratamos de que siempre alguien esté ahí. Si no hay un maestro, que alguien esté, al menos supervisando, que tenga, digamos, alguna herramienta para atender a los niños. Para no cerrar la biblioteca, porque no es la idea. Claro. La biblioteca no puede cerrar, es como un motor también para recibir a los niños en el Centro La Milagrosa. Ahora bien, ¿cómo el Centro La Milagrosa se convierte en un ambulatorio tipo 2? Bueno, arranca, como conversé previamente, con un proyecto muy rudimentario y luego la estructura se fue adaptando para cumplir todos los requerimientos que pone la ley del ejercicio de la medicina venezolana respecto a este tipo de centro asistencial. Adicionalmente a eso se han colocado otros servicios que son aliados, no necesariamente de este tipo de ambulatorios, pero que han asistido al médico en su trabajo. Por ejemplo. Como es, por ejemplo, el laboratorio que está siendo atendido por los pasantes de bioanálisis. La atención odontológica, una salita de parto que hemos acondicionado para que esté lo más limpia posible, lo más óptima para la atención de un trabajo de parto en la zona. Y luego hemos ido ampliando otras áreas, colocando unas áreas especiales para nuestros operativos, que luego te comentaremos. ¿El área nutricional también la abordan? El área nutricional la abordamos con los pasantes de la Universidad Central de Venezuela, que van por periodos haciendo muchísimo trabajo de prevención, un trabajo bellísimo, carteleras, educando a la población sobre cómo comer mejor. ¿Tienen también servicio de farmacia allí? Sí, hemos creado adicionalmente una pequeña farmacia que se apoya de todas las donaciones que recibimos constantemente de las casas farmacéuticas, adicionalmente una parte que viene de los programas del gobierno, pero en principio la mayor parte son donaciones de las empresas privadas. Qué interesante. Ahora que mencionas precisamente esto de que parte viene de la empresa privada, parte viene del gobierno, hay una pregunta que quisiera que la contestáramos de forma muy breve. ¿Cómo fue posible o cómo es posible esa interacción en conjunto con el sector público y privado?
Bueno, fíjate, digamos, toda la permisología para poder trabajar la debe dar el Distrito de Salud del Estado Bolívar, con el que tenemos una excelente relación. Tenemos una muy buena relación también con los supervisores educativos de la zona, que conocen nuestro proyecto, conocen que estamos visitando las comunidades y saben de la trayectoria que tenemos en el lugar. Okay. Lo mismo con la alcaldía de la zona y con, digamos, los representantes de los consejos comunales de cada lugar, que muchas veces nos tienen que dar autorización para varios proyectos que estamos llevando a cabo. ¿Y todo eso se ha llevado a cabo sin ningún contratiempo? Sin contratiempos. Qué bueno, doctora. Bueno, yo creo que viendo todo lo que se hace en la zona, que ya es tradición, tenemos muchos años, estamos hablando de décadas de trabajo. Más de 40 años de trabajo. Sí, trabajo sin mirar a quién y buscando entregar salud, entregar educación, empoderar a esta comunidad. Creo que las personas de la zona lo agradecen, lo necesitan, lo valoran, al igual que las instituciones públicas que están soportando ese sitio, esa atención. Y creo que ahí se ha entablado una relación de respeto entre lo privado y lo público. Qué bueno, y qué bueno que ambos sectores trabajen en pro del beneficio, de la mejora de la calidad de vida de estas personas que tanto lo necesitan. Sí. Ojalá sucediera así con todo, en todas las regiones del país. Ahora, ¿qué es la telemedicina, doctora? Bueno, la telemedicina es nuestro proyecto especial. Empezamos muy rudimentariamente hace muchos años, tratando de buscar la manera de entregar una asistencia en salud un poco más completa, Okay. considerando todas las dificultades de la zona, de cómo llegar, cómo trasladarse. El mismo médico, aun y cuando sea un médico excelente que va a la zona, pues está en el medio de un área rural que no tiene acceso a cuestiones sofisticadas. Entonces, el doctor Tomás Sanabria, pensando en cómo hacer para que la atención sea más especializada, para llegar al especialista a ese sitio, comienza con un proyecto de telemedicina. ¿Cómo lo hicimos al inicio? Con un radio de 2 vías que comunicaba al médico con los médicos de Caracas, específicamente del centro médico, que es de donde pertenece el doctor Tomás Sanabria. Luego, con Es la decir, aparición... el médico que estaba en Maniapure se conectaba a través vía telefónica o vía a través de un radio radio de 2 con vías. los médicos acá en Caracas. Sí. Teniendo al paciente allí al lado. Sí, Ok. tratando de buscar asesoría técnica. Luego esto evoluciona a tener un fax. Una vez que CanTV coloca un teléfono de estos públicos y hay algo de conectividad, empezamos a transmitir fax. Por ejemplo, un electrocardiograma de un paciente infartado se pasaba por fax, iba al cardiólogo en el centro médico, él decía, sí, en efecto lo es, debes hacer esto y esto, al indicar esta medicina. Y el médico rápidamente sabía qué hacer. Te recuerdo que el médico que está haciendo medicina rural está recién graduado, con los conocimientos muy frescos, pero también con algo de inexperiencia, ¿no? Claro. Luego, CanTV y otras empresas nos asistieron con internet satelital y esto fue el boom. Ya al tener internet allí, comenzamos a mandarnos correos electrónicos y luego, ante la necesidad imperiosa de mantener esta conectividad con los médicos, es que se forma Telesalud como una empresa aliada que soporta las actividades de telemedicina en el ámbito rural. Tenemos varias computadoras, pero principalmente están ubicadas en los consultorios. Tenemos 2 consultorios de médico. Okay. También el resto del equipo de salud, ante una duda, por ejemplo, un bioanalista que no tiene claro lo que está observando en una lámina
toma una foto y la envía por el sistema que tenemos de telemedicina y obtiene su respuesta. Tenemos un formato web que es de esta empresa que te estoy comentando de telemedicina que creó el doctor Tomás Sanabria, que es una plantilla que está ahorita, hemos estado usándola por un buen tiempo y ahorita estamos trabajando en hacerla mucho más sofisticada, pero a la par amigable para el usuario. Te explico, un médico se encuentra ante una situación clínica que no le queda clara, como por ejemplo me tocó a mí en una oportunidad, estando allá, ver un paciente que tenía una afección en la piel, que a mí me parecía de sospecha para lepra, pero no me quedaba claro porque bueno, yo estaba muy joven empezando mi carrera médica. Tomo unas fotos, las monto en el sistema, explico la historia del paciente en este formato, lo envío y tenemos un centro de triaje virtual atendido por una enfermera especialista en telemedicina. Ella decide a qué persona redireccionar este caso. En este momento sería un médico parasitólogo del equipo que nos soporta de biomedicina de la Escuela Vargas de medicina. Y así se obtiene el resultado. Y se obtiene el diagnóstico y se tramita además el tratamiento, se coordina el traslado del paciente si fuera necesario traerlo a la zona. Pero en principio la idea de esto es resolver, porque el 95% de los casos pueden ser resueltos en el sitio, sin tener que hacer traslados. Qué bueno. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en una reducción de costos en salud, ya que se evitan los traslados, se evitan las colas, tener que, adicionalmente, se libera un poco el congestionamiento de las los grandes centros de asistencia del país. Claro, porque ya no es necesario que esta persona que vive en Maniapure se traslade, por ejemplo, hasta Caracas o hacia otro centro de salud más cercano y pues abarrote, que contribuya a la superpoblación de estos centros de salud, sino que puede ser atendido vía telemedicina en su propia comunidad. Exacto. Esto es bastante importante. ¿Qué impacto ha tenido esto específicamente allí en Maniapure? Bueno, pues te podemos comentar que cada año, en enero, hacemos un operativo de salud en el que viajan diversas especialidades médicas y la gente respeta tanto la labor que ahí se hace que podemos recibir pacientes de Caicara del Orinoco, de los Pijihuaos. O sea, personas que viajan desde 2 horas de distancia. 2 horas de distancia para atenderse ahí y llegan a las 4 de la mañana para poder ser atendidos, porque sus hijos pueden ir al pediatra, porque la mujer puede verse con el obstetra o con el ginecólogo, porque el abuelito puede ir al oftalmólogo, etc. ¿Y es esa atención gratuita la que se hace en el marco de ese operativo de salud? Sí, es totalmente gratuita. ¿Todo lo cubre la fundación? Sí. Sí. ¿Con qué recursos? Bueno, con estas actividades que tenemos de levantamiento de fondos que hemos ido trabajando a lo largo de los años, hemos logrado tener nuestros amigos de la fundación, que son los que más nos apoyan anualmente con recursos financieros, y adicionalmente hemos estado en la búsqueda de levantar aún más fondos haciendo campañas como la que tenemos de Patrocina a un paciente. Es una campaña inspirada en lo que hace la UNICEF y lo que hacen otras grandes ONG, donde básicamente le pedimos a las personas que nos den 1.000 bolívares, y esos 1.000 bolívares van a ser utilizados a modo de dar cobertura de la consulta que va a tener esa persona en este operativo. Es decir, cada aporte satisface a una persona, beneficia a una persona. Beneficia a una persona. Entonces, con 1.000 bolívares patrocinas que un paciente de esta área rural pueda ser atendido. ¿A dónde van estos fondos? Van básicamente para comprar medicamentos que no se consiguen en la zona, para llevar insumos,
para hacer los traslados, para los médicos. mantener a más de 70 personas, voluntarios, médicos, bioanalistas, odontólogos, enfermeras, personal voluntario en ese sitio por 3 días para llevar salud y atención que no tienen en la zona. ¿Cuán efectiva ha sido esta iniciativa, esta campaña de recolección de fondos para beneficiar en salud a quienes habitan en esas zonas? Bueno, ha sido muy buena. Hemos tenido bastantes personas interesadas. Lo principal es que nos conozcan y que sepan lo que nosotros hacemos. A medida que se ha ido esparciendo la noticia, más personas se han visto interesadas y nos han ayudado, y gracias a estas personas es que podemos ir todos los años, más de 60 personas, como te digo. ¿Hace cuántos años se realiza este operativo de salud en enero? Para el 2016 será el 9º operativo. Qué bueno. Sí. Y algo muy bonito para mencionar es que los pasantes o los médicos que han visitado Maniapure de una u otra manera se quedan enganchados y nos ayudan con esta campaña, ¿Año tras año? compartiendo en sus redes sociales. Qué bueno. O ellos mismos aportando. Entonces, yo creo que la familia de Maniapure cada vez se hace más grande con los voluntarios, los pasantes y todas las personas que de una u otra manera se involucran. Qué bueno. Ahora, ¿cuándo es esta actividad específicamente? Es decir, ¿hasta qué momento tienen las personas, digamos, oportunidad de colaborar con esta campaña? Es el último fin de semana del próximo mes de enero. De enero. Ajá. Perfecto. ¿Cómo pueden hacer quienes deseen colaborar, aportando su granito de arena para que alguien pueda ser beneficiado en salud? Bueno, nos pueden contactar a través de las redes, por Facebook, tenemos Twitter e Instagram. También nos pueden escribir un correo electrónico a fpmaniapure@gmail y expresar su interés en colaborar con nosotros y rápidamente les vamos a atender. Perfecto. Ahora, ¿qué más necesita la Fundación Proyecto Maniapure para continuar optimizando o mejorando la calidad de vida de quienes habitan en esa región? Pues aprovechamos esta ventana para que cualquier persona interesado en hacer voluntariado en estas diferentes líneas de acción que estamos hablando en el programa. Recordémoslas rápidamente. Salud, educación y desarrollo productivo, pues converse con nosotros porque siempre buscamos una manera de incluirlo. Así yo llegué, mandé una carta, dije soy maestra, a mí me gustaría dar unas clases y pude trabajar. Entonces cualquier persona que quiera hacer un trabajo en comunidades rurales tiene las puertas abiertas porque además nosotros creemos que las alianzas y los esfuerzos conjuntos son el resultado para un país unido y para un país que vaya hacia adelante. ¿Y es imprescindible que sea universitario o No. profesional en alguna área? No es imprescindible. Hemos recibido muchachos que hacen su servicio comunitario, hemos recibido pasantes de ¿Bachilleres? Podemos recibir bachilleres, preferiblemente mayores de edad. Ok. Eso es Sí. importantísimo. ¿A dónde pueden mandar las personas esa carta solicitando ser incorporados en el proyecto o manifestando su intención de querer participar como voluntarios? Pueden ingresar a nuestra página web y dejar un mensaje o, como dice la doctora, escribir a fpmaniapure@gmail.com. Perfecto. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado Gracias el a día ti. de hoy a hablar sobre esta iniciativa tan hermosa que ojalá pueda ser replicable en diversos puntos de nuestro país para atender a todas esas personas que están bien necesitadas definitivamente de la solidaridad del venezolano. Gracias nuevamente, gracias también a ustedes por estar allí. Yo me despido, recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Toda nuestra información y programación, como siempre, también pueden verla una vez más a través de los canales de Globovisión en YouTube y Daily Motion. Nos vemos.